Hola nuevamente y bienvenidos al video de desarrollo sobre el tema de metodologías de la enseñanza. Este es un tema cortito, pero muy importante, ¿sí? En el cual, como les había mencionado, desglosaremos temas referentes a la metodología, estrategias, herramientas y cómo debemos nosotros desenvolvernos como docentes en nuestras clases. Para esto, voy a permitirme compartir pantalla del material didáctico que yo voy a utilizar. Y no se olvide también que usted tiene todo el material que yo le presento en la plataforma, ¿sí? Bien, vamos a hablar sobre las metodologías de enseñanza y en este tema nosotros pues vamos a adquirir conocimientos de manera efectiva y cómo desarrollar las habilidades claves para la educación general básica. Como les había mencionado, cuando trabajamos con niños debemos ser muy meticulosos y cuidadosos de la manera en cómo nosotros enseñamos, porque los conocimientos que nosotros impartamos van a ser la base, ¿sí? Para las siguientes etapas educativas, ¿sí? Hasta llegar a tercero de bachillerato, bueno, pues que es el momento en donde el estudiante se gradúa. Sin embargo, educación general básica es la base donde nosotros como docentes debemos poner bien los cimientos para que todo el conocimiento y todos los conocimientos básicos que se deben tener se lleven de la mejor manera, ¿sí? Para nosotros poder hablar de metodologías es importante que conozcamos el significado de metodología, ¿sí? La metodología de enseñanza se refiere a un conjunto de técnicas, de estrategias y de recursos utilizados por los educadores, por los docentes, para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Es muy importante crear un ambiente de aprendizaje efectivo y estimulante, ¿sí? Recordemos lo que les venía diciendo en cada una de las sesiones que hemos tenido a lo largo de esta materia y les mencionaba, como docentes nosotros vamos a tener éxito cuando creemos un ambiente de confianza con nuestros estudiantes, ¿sí? Cuando se crea la confianza maestro-estudiante, el ambiente de nuestra aula va a ser mucho eh, va a haber mucha más armonía y de esta manera, ¿sí? Con la ayuda de nuestros estudiantes, vamos a crear un ambiente propicio para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de la mejor manera, ¿sí? Recordemos una cosa también, es importante lo que también en algún momento les mencioné, nuestros estudiantes nos ayudan y aprendemos también. Muchas veces ellos nos dicen, profe, hagamos esta actividad o podemos realizar esta, no sé, otra circunstancia o alguna situación, entonces ellos también forman parte del proceso. Sí, recuerden que ellos son el ente principal, ¿sí? Por el cual se lleva a cabo este proceso. Entonces, como docentes debemos estar primero abiertos a crear un ambiente propicio para que de esta manera, conociendo a nuestros estudiantes, podamos elegir la mejor técnica, la mejor estrategia, la mejor metodología para crear buenos cimientos, ¿sí? En las diferentes ramas del saber. Teniendo en claro esto, debemos tomar en cuenta las metodologías de enseñanza que existen, ¿sí? Aquí les voy a mencionar algunas importantes que debemos tomar en cuenta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y el primero es un aprendizaje basado en proyectos. Antes de empezar a mencionarles cada una de estas metodologías y explicarles cómo se desarrollan en el aula y cómo se utilizan, es importante mencionarles, ¿sí? Que ya no estamos en una educación tradicional, que ahora el estudiante construye su conocimiento a través de las experiencias, a través de las situaciones que él mismo ha vivido, ¿sí? De esta manera, con el conocimiento previo que tiene nuestro estudiante y con el que nosotros reforzamos, nuestros estudiantes, ¿sí? Formulan sus propios conceptos, sus propias definiciones sobre temas importantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a que ese conocimiento no quede únicamente en teoría, sino que también de esta forma nuestros estudiantes aprendan, no de la manera tradicional, donde el docente iba, dictaba clases, dejaba una tarea y se iba, ¿sí? Ya no de esa forma. ¿Cómo podemos hacerles? Bueno, pues aprendizaje basado en proyectos.
donde los estudiantes van a desarrollar proyectos que les permiten aplicar los conceptos aprendidos en un contexto práctico, ¿sí? Dentro del sistema de educación em, hay proyectos interdisciplinarios, que significan donde se engloban cada una de las materias, donde, por ejemplo, matemáticas se engloba con lenguaje, con naturales, con sociales y en conjunto forman un solo proyecto, ¿sí? En donde cada uno de los temas importantes son mencionados. Si hablamos, por ejemplo, vamos a realizar un proyecto sobre los lugares turísticos del Ecuador, ¿sí? Si yo hablo de este tema, digo, bueno, pues, ¿cómo englobo yo, cómo participa la materia de matemáticas, cómo participa la materia de sociales, cómo participa la materia de artística, de educación física, de lenguaje, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos generar ese conocimiento con nuestros estudiantes al hacerlo de manera práctica? Sí, que no quede solo en teoría. Entonces, yo digo, bueno, pues vamos a hablar de los lugares turísticos de nuestro país, ¿sí? Primero empiezo con la materia de sociales. Digo, bueno, pues si hablo de los lugares turísticos, entonces la profesora me explicó cuáles son los lugares turísticos y en dónde se encuentran de manera geográfica en el mapa del Ecuador, dividido por regiones, sabemos en qué región está, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cómo englobo yo matemáticas? Digo, bueno, pues la distancia de ese lugar en donde yo estoy a ese lugar turístico es de tanto, ¿sí? Se puede llegar en tanto tiempo. Entonces, voy hablando de matemáticas también. ¿Y cómo englobo artística? Bueno, pues haré yo un díptico, un folleto donde se muestre ese lugar turístico. Si hablo yo de educación física, ¿cómo englobo en ese proyecto? Pues bueno, haremos un baile típico de esa región, de esa zona, etcétera. Y de esta manera puedo ir englobando y creando proyectos. De esta manera mis estudiantes aprenden los conocimientos vistos en clases de una manera práctica, ¿sí? Haciendo que ese contenido no se les olvide. Entonces, en nuestras materias tratamos de aplicar proyectos prácticos que permitan reforzar ese conocimiento, ¿sí? Hablemos del aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes trabajan en equipos y fomentan la colaboración y el intercambio de ideas. Es importante, aunque a veces suene un poquito difícil, ¿sí? Que nuestros estudiantes intercambien ideas es importante, ¿sí? Que ellos sepan que, bueno, pues, la idea que tiene Juanito más la idea que tiene Pepito se pueden englobar en una y crear un concepto genial, ¿sí? A veces es complicado porque, bueno, pues entre compañeros algunos no se llevan y, bueno, pues prefieren trabajar individual, uno lo hace, pero depende de nosotros hacer que ese proceso pues se lleve de la mejor manera y buscar la mejor estrategia para trabajar de esa forma, ¿sí? Hablamos de Flipped Classroom, ¿sí? Que significa aula invertida, en donde los estudiantes adquieren conocimientos a través de materiales previos, ¿sí? Y aprovechan el tiempo de clase para actividades prácticas y discusión. Ahí está, clase invertida. Por lo general en la clase el profesor enseña, da su clase y se hace la actividad. Bueno, pues aquí es al revés. Primero se adquieren los conocimientos a través de actividades materiales y después se discute cada uno de estos conceptos en clase. De esta forma se forma un concepto más amplio y es más dinámico para nuestros estudiantes, ¿sí? Y la metodología Montessori, que es una de las metodologías famosas en el ámbito mucho más de educación general básica, ¿sí? Donde el enfoque es nuestro estudiante, ¿sí? Que fomenta su autonomía y el aprendizaje es a través de la experimentación, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a hablar del tema de la fotosíntesis en un aula tradicional, bueno, pues empezaría con el concepto de fotosíntesis, qué es la fotosíntesis, cómo se produce, etcétera, etcétera. Pero en la metodología Montessori se va a la práctica primero y a través de la práctica uno adquiere experiencia y de esta manera fomentamos la autonomía de nuestros estudiantes y ellos desarrollan su propio conocimiento a través del ejercicio práctico, ¿sí? Entonces digo, bueno, pues veamos de cómo, no sé, cómo sale una planta, cómo florece una planta, entonces el proceso, bueno, pues en un algodón, pues un maíz, vemos cómo crece, ahí está
la metodología a través de la experimentación. Esta es una metodología muy importante que se debe tomar mucho en cuenta en relación a la educación general básica, porque muchos papitos prefieren trabajar con esta metodología porque da buenos resultados, ¿sí? Más que nada porque fomenta la autonomía en nuestros estudiantes, ¿sí? Una vez mencionadas las metodologías, es importante recordar, bueno, pues, y ahora, ¿qué estrategias o herramientas puedo aplicar en cada una de estas metodologías? Que es importantísimo. Entonces, yo puedo crear actividades creativas, ¿sí? Actividades lúdicas que me permitan a mí desafiar a mis estudiantes para que ellos mantengan el interés y participen dentro de mi aula también. Como les decía, parte importante de yo mantener activa mi clase siempre es empezando con una buena motivación. Muchas veces la motivación no necesita ser al aire libre, ni juegos, sino una simple conversación, un simple diálogo con nuestros estudiantes, forma parte de, y cómo yo incursiono, cómo yo doy la introducción de mi tema a mis estudiantes es muy importante. Buscar esa estrategia creativa en esa situación me va a ayudar de manera increíble, ¿sí? Y lo que les había mencionado y que no nos puede faltar en nuestras clases, la tecnología educativa, ¿sí? Es importante que nosotros podamos incorporar herramientas digitales para que faciliten el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tomemos en cuenta que ahora pues en Google nosotros encontramos cualquier cantidad de información y es ahí donde nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena y decir, bueno, pues qué información es la que sí es importante y qué información yo tengo que descartar también. Entonces es importante. Y una vez más, el trabajo en grupo que promueve la colaboración y el trabajo en equipo para que, bueno, pues ellos fomenten un pensamiento crítico. Recuerdan lo que hablamos en la clase anterior y el aprendizaje social. Trabajar en equipo les va a ayudar mucho a nuestros estudiantes a que nuestros estudiantes se desenvuelvan en cualquier ámbito, mucho más ya en un profesional, ¿sí? Porque en un trabajo no podemos elegir con quién trabajar, simplemente está a disposición de hacerlo y les va a ayudar mucho en esa situación. Sabemos que la metodología tradicional, bueno, pues en general estamos nosotros para impartir conocimientos, pero mucho más allá de transmitir un conocimiento, porque recordemos que ahora todo está en Internet, ¿sí? Es centrarnos en la personalidad, en la parte sentimental, emocional de nuestros estudiantes, ya sea que ellos se sientan bien, crear valores y fomentar los valores y que estos se apliquen en una sociedad. Si hemos hecho eso, hemos logrado mucho a nuestros estudiantes, ¿sí? Sin embargo, sabemos que las clases teóricas proporcionan la base de los conocimientos, marcos normativos necesarios para comprender ciertos conceptos, ¿sí? Para que nuestras clases no sean tan teóricas y aburridas, bueno, pues aplicamos las estrategias y herramientas mencionadas anteriormente, actividades lúdicas, herramientas digitales, ¿sí? Trabajos en equipos colaborativos, debates, diálogos, conversatorios que hagan que mis clases sean mucho más dinámicas y que mis estudiantes participen y bueno, pues evite que se duerma. Lo que les mencionaba, debates y casos prácticos hablando de la vida real que sean relevantes para que formulen un pensamiento crítico y que ellos puedan intercambiar las ideas es muy importante. No nos olvidemos de trabajar en equipo desde pequeños, ¿sí? Porque es una estrategia súper importante, ¿sí? El que nuestros estudiantes puedan intercambiar ideas unos con otros va a ser un éxito rotundo, ¿sí? Como nosotros reforzamos los conocimientos, sí, con las estrategias mencionadas antes, pero también con trabajos individuales, ¿sí? De esta manera me permite a mí, como docente, ver, bueno, pues si la materia estuvo comprendida o no, o si mi estudiante entendió o no el tema del que estamos hablando y permite que ellos también desarrollen habilidades de investigación, ¿sí? Que es algo importante que yo tengo que explicar porque el hacer que mis estudiantes adquieran esa habilidad, ¿sí? Hoy en día que encontramos todo en internet, va a ser importante para que ellos puedan descartar entre el conocimiento que es bueno y bueno, pues el que no me sirve mucho saber de dónde sacar información, etcétera, me va a ayudar bastante. Trabajo individual es importante también, ¿sí? Y bueno, pues
siempre terminemos con que, bueno, la participación de seminarios y conferencias, ¿sí? Que vayan relacionados con la temática para yo poder también aprender de expertos y mantener actualizado de los últimos avances de educación general básica, esto a mis estudiantes y mucho más yo como docente para saber cuáles son las mejores estrategias y herramientas que yo debo aplicar en mis clases para mejorar mi metodología de enseñanza y que ésta sea un éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación, ¿sí? Es importante que también, bueno, pues mis estudiantes conozcan eh, temas importantes y relacionados a la actualidad de nuestro país, ¿sí? Tratemos de trabajar nuestras clases siempre con ejemplos reales, dependiendo del grupo que nosotros tenemos, con ejemplos que sean de su vida cotidiana, ¿sí? Va a ser importante también y de esta manera nosotros también conocemos y ellos aprenden, ¿sí? Entonces, hablar de metodologías, de estrategias, bueno, pues siempre vamos a tener que estar en contacto, en constante conocimiento, en constantes averiguaciones, aprendiendo, viendo cuáles son las metodologías que les han funcionado a otros docentes, estrategias, herramientas, todo lo que es importante para que nuestros estudiantes, que son la parte fundamental de educación, bueno, pues sea un éxito y ellos también tengan éxito en su vida profesional dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, centrémonos en esa parte, como les decía, en algún momento recuerden que ustedes no pueden decir no tengo nada que hacer. Claro que hay mucho que hacer, claro que hay mucho que investigar, hay mucho que indagar, hay mucho que ver y hay que aprender, ¿sí? Y practicar más que nada, ¿sí? Bien, chicos, eso era lo que les quería comentar del tema del día de hoy, ¿sí? Desde esta semana, espero que esté comprendido de manera rápida. Ya saben que, bueno, pues el fin de semana tendrán la oportunidad, bueno, pues de desglosar un poco más este tema y aquí les doy siempre en pastillita y en clase, bueno, pues ya lo desglosamos y revisamos cada uno de estos temas, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video de conclusión, donde ya les explico cada una de las actividades que deben de hacer y el proceso para poder calificar cada uno, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí presentes y nos vemos en el último video de conclusión.